Buenas noches a todos, qué bueno que se conectan. Vamos a tener otro tema muy excelente y muy padre de la palabra de Dios para nosotros en esta noche. Abre tu corazón y vamos a entrar. Buenas noches, bienvenidos todos una vez más. Nos da mucho gusto poder conectarnos con ustedes y también interactuar. Cuando vemos sus comentarios, pues nos da bastante alegría con gente que tenemos mucho de no verlos, de allá de Monterrey, que son de la familia de Dios, del pueblo de Dios, que los conocemos y los apreciamos mucho. Gracias por siempre estar con nosotros y darnos los mensajes. Y muy agradecidos con Dios porque podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Algunos que han sido afectados por el virus, pero el Señor ha sido bueno, poderoso, todos se han recuperado favorablemente, estamos muy agradecidos con Dios, siempre estamos orando por aquellos que no vemos, estamos al pendiente de todos cuando alguien no viene por alguna razón y estamos orando unos por otros. Entonces, bien felices de estar con la iglesia abiertos, que podemos reunirnos, adorar a Dios, congregarnos, y siempre tenemos aquí las sillas separadas, tomando la temperatura, con nuestros cubrebocas, tomando todas las medidas de precaución, pero que nada nos impida venir y adorar a Dios aquí. Estamos muy felices por lo que el Señor nos concede hasta este momento. Muchas bendiciones a todos, hermanos. Sí, hermanos, gusto saludarlos, llegar hasta donde están ustedes y que podamos verdaderamente tener esa conexión, el poder, ese compañerismo a través de estos medios. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que el Señor nos ha concedido hasta el día de hoy, que pues a muchos se les ha derrumbado el mundo, ¿verdad? Su mundo se les derrumbó y nosotros vemos cómo Dios está abriendo puertas y está haciendo cosas a través de esto que está pasando, pero Dios está abriendo camino y vemos la obra de Dios y muy agradecidos por lo que Dios está haciendo, que algunos hermanos estuvieron pasando algo difícil, pero gracias a Dios ya están bien, la hermana Fanny Guzmán, la hermana Margarita y su familia, ya su esposo también ya va a salir. Entonces agradecidos con Dios por todo lo que estamos viendo, que aunque, como dice, tenemos que pasar por el agua, pero no nos vamos a ahogar, vamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar, porque Dios está con nosotros. Entonces, gracias a Dios, es que prepare su corazón, dispóngase a recibir lo que Dios tiene en este día, a mitad de semana, ese servicio para nosotros y permitir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y lo más importante de esto es, dice que tenemos que ser edificados, ¿verdad? Y llevarnos a la madurez a través de estos temas. Yo creo que estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos madurando, porque son temas importantes de lo que es la vida cristiana, lo que Dios espera de nosotros. Entonces, pues dispóngase en este momento a recibir del Señor. Ok, entonces vamos a orar. Ahí donde está usted, únase con su familia o con quien estén escuchando y vamos a orar juntos y vamos a decirle al Señor que nos hable, ¿verdad? Hemos escuchado de gente que nos ha dicho, ¿verdad?, que Dios a través de esto los está ministrando, y es la razón por la que incluimos estos servicios de mitad de semana, porque queremos, ¿verdad?, como iglesia ayudar y proveer estos recursos para que la gente esté conectando con Dios, y es nuestro deseo que la gente esté escuchando de Dios y que todos nos estemos conectando con Dios, ¿verdad? Tomar esta palabra de esta noche que nos ministre y luego llevarla en oración al Señor y hacer cambios en nuestras vidas. Entonces vamos a unirnos, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Cristo, en este momento, Señor, queremos pedirte por este servicio, Señor, y por cada persona que estamos, Señor, reunidos, conectados a través de este medio, que tú hables a nuestras vidas, que tú ministres nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor, queremos de ti, deseamos de ti, anhelamos de ti, Señor, más. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Sabemos que tu palabra es vida, tu palabra no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Glorifícate, Señor, en cada corazón, en cada vida, tú que conoces la necesidad que hay en los hogares, en las familias, Dios. Habla a través de estos medios, Señor, a través de esta palabra que se va a traer en esta hora, Señor, y que podamos ser edificados
Señor, a través de ella. Queremos crecer, queremos madurar, queremos, Señor, verdaderamente llegar al nivel de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Gracias, Señor, por estos temas de antemano. Sabemos que esto trae grande bendición. Los comentarios, las cosas que se desarrollan a través de la enseñanza, Señor, y la participación de tu pueblo. Vemos, Señor, el gozo, Señor, la alegría con que, Señor, se está recibiendo tu palabra. Glorifícate, Señor, y que esto se expanda, que esto crezca, que esto se extienda, Señor, y alcance hasta lo más posible, Señor. Glorifícate, te lo pedimos todo, Padre. Estamos en tus manos, nos ponemos en tus manos pidiendo tu bendición, tu dirección, la unción de tu Espíritu, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, bienvenidos a este tema que hacemos a mitad de semana, nuestro servicio de mitad de semana. Hoy vamos a estar hablando, el tema de hoy es cultivando el mundo de Dios. Vamos a empezar solamente dejando en claro y resaltando que el mundo le pertenece a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del mundo donde Dios nos permite vivir, pero vamos a primero establecer eso, que el mundo le pertenece a Dios y Dios nos pone aquí sobre la tierra y nosotros tenemos una función, pero no es de nosotros, aquí no nos pertenece nada, el mundo es de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios y entonces vamos a hablar un poquito de eso, del mundo de Dios, lo que Dios formó, lo que Dios hizo y la función de nosotros sobre la tierra. Y vamos a hablar un poquito sobre el trabajo, ¿verdad? El trabajo es algo que todos debemos de hacer, el trabajo es algo que, ¿verdad? Para nuestro sustento. Vamos a hablar un poquito de nuestra función sobre la tierra. Y vamos a empezar con esto. Dice la Biblia que de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A veces vemos a personas que piensan que hay algo como que les corresponde, es de ellos, pero es importante tener en claro y definido eso, de que aquí Dios nos presta el tiempo, ¿verdad? La gente que está conectada con Dios, la gente que tiene un balance en las cosas terrenales, con lo espiritual, bien con su familia, son personas que han logrado entender eso, ¿verdad? Que aquí estamos, pero es un tiempo prestado, el tiempo que estamos aquí, lo que Dios nos concede. Entonces, ¿qué tan importante como hijos de Dios es que podamos nosotros entender que todo le pertenece al Señor? Porque vemos a gente que está trabajando como muy forzados, es bueno trabajar duro, pero hay gente que está queriendo obtener cosas por sus fuerzas propias, pero verdaderamente el Señor, si nosotros estamos en línea con Él, dando nuestro tiempo a Dios y nuestro tiempo al trabajo y todo eso, el Señor nos va a prestar y a regalar cosas porque el mundo es de Él. La Biblia nos dice que hay gente que se esfuerza mucho por amontonar riquezas, y luego Dios dice que pues se las quita y se los da a los que le agradan a Él, ¿verdad? Los que hacen su voluntad. ¿Qué tan importante es como hijos de Dios para no caer en el ritmo del mundo, en el modo del mundo, de hacer las cosas, de también ¿cómo se le llama? El afán, todo eso, del trabajo, de posesiones? ¿Qué tan importante es entender que todo le corresponde a Dios? Y no es de decir que yo no voy a trabajar, que yo no me voy a esforzar, pero este entendimiento es importante tenerlo porque nos va a mantener dándole ese lugar de honor a Dios, sabiendo que Él es el dueño de todo, que Él es el jefe de todos los jefes, el patrón de nuestros patrones, ¿verdad? Es importante como hijos de Dios tener este entendimiento. ¿Qué nos pueden decir de eso? Se me hace que es un privilegio tan grande poder saber como cuando un padre ha hecho un negocio y luego quiere que su esposa, sus hijos se involucren en el negocio, y cuando tu padre lo fundó, como que amas eso, quieres que siga, que continúe, que prospere y te gozas porque pues todos los beneficios van a ser para la familia. Y yo creo que cuando venimos al camino de Dios y empezamos a conocer su palabra, empezamos a ver que Dios es el dueño de todo. Y es como un honor, un privilegio que nosotros somos administradores. Dios confía en nosotros para que hagamos
las cosas aquí en la tierra, entonces es algo tan grande. Le hallamos sentido a la vida cuando estamos haciendo las cosas y entendemos cuando se te da con facilidad algo porque Dios te ha dado una capacidad o que tú sientes algo, vas disfrutando, sientes un gozo, pero cuando tienes ese entendimiento, ¿verdad? Que lo estamos haciendo para Dios porque aquí vamos de paso, puedes disfrutar al hacer eso porque de otra manera, cuando vive uno la vida así nada más al ahí se va o improvisado lo que va saliendo porque no entiendes para qué estás aquí, pero yo creo que Dios nos va enseñando poco a poco y cuando lo entiendes se te hace algo tan grande. Dios confía en mí que yo haga algo, entonces te sientes útil, te sientes de valor importante, que lo que tú aportas contribuye a la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Y yo creo que esto es algo muy, pues, muy bueno que lo podamos entender, ¿verdad? Porque pues, la palabra de Dios dice, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. O sea, en realidad todo es de Dios. Dios nos concede cosas y mientras que lo aprendamos esto más rápido, mejor para nosotros, de que entendamos que Dios nos puso aquí y nos puso con un propósito. Hay gente que dice, esto es mío, esto yo lo trabajé, esto es mío. Pero en realidad, ¿cuánta gente yo he dicho, ¿verdad? De cosas que a veces obtiene uno una propiedad o algo y pues acaba una persona de decir que era de él y ahora es mío, al rato de quién va a ser, a lo mejor al rato o lo vendo o al rato ya no estoy aquí y va a ser de otro, porque en realidad nada es de nosotros, todo le pertenece a Dios, que Dios nos conceda las cosas es otra cosa y eso es lo que tenemos que entender, como dices tú, pues la Biblia nos dice, el Señor es la tierra y su plenitud y todo el mundo y todos los que en él habitan, porque Él la formó, Él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Entonces, qué bueno es poder tener este entendimiento que en realidad estamos aquí, Dios nos puso aquí y que un día, conforme la Biblia, nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos mientras que estuvimos aquí? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos concedió? Hay gente que obtiene cosas, tiene la habilidad para hacer cosas, pero no sabe para qué Dios se las dio. Y a veces egoístamente está pensando como el hombre rico ese que tenía muchas cosas, y dice que él empezó a planear y empezó a decir, ¿verdad? Pues, ¿qué haré? Y, me está dando mucho, está viendo mucha producción, ¿verdad? De las tierras, dando mucho grano. Y ya sé, voy a tumbar esos graneros, los voy a hacer más grandes y voy a llenarlos, ¿verdad? Porque se está produciendo mucho la heredad, dice, de este hombre. Y Jesús está contando esta historia, hablando sobre la avaricia, sobre la gente que solamente está clavado en eso. Jesús estaba enseñando de dos personas que querían la herencia, estaban peleando entre dos hermanos. Hay muchos problemas de eso, de las familias, de las herencias, de los problemas del dinero y todo eso. Y Jesús está enseñando de dos muchachos, dos personas que vienen y le dice, dile a mi hermano que me dé lo que me corresponde. Y Jesús dice, guárdense de toda avaricia porque la abundancia de los bienes que tiene el hombre, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y un hombre tenía esa heredad, dice, y empieza Jesús a explicar, pero este hombre dijo, ahora sí, pues, voy a llenarlos y voy a decir, así alma, muchos bienes tienes para muchos años, goza, bebe, gózate, pasa lo que los pensamientos de los seres humanos que no tienen en cuenta a Dios para nada, sino que son cosas que él piensa que tuvo buena suerte, que le está yendo bien y pues es todo para mí, pero dice Jesús estaba enseñando y diciendo, ¿verdad? Lo nombra Jesús el hombre necio, porque pues en realidad está pensando cosas que en realidad no sabe si Dios se las va a permitir, le ha permitido cosas pero no sabe para qué, y dice que Jesús dice, hombre necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes de quién será. Y Jesús dice, y así es todo aquel que hace riquezas para sí mismos, dice, pero que no es rico para con Dios. Entonces hay cosas que Dios espera, que Él nos concede, pero hay cosas que tenemos que saber por qué Dios no las concede, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo que tú estás diciendo de que somos en realidad administradores, mayordomos, Jesús dedicó muchas enseñanzas de que en realidad nada nos pertenece, que
Dios nos pide cuentas de lo que Él nos concede, que llegue a nuestras manos y lo que lleguemos a tener, que si somos buenos administradores y sabemos cómo ministrar eso, qué lugar tiene cada cosa, y está probando, dice, nuestra fidelidad, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Todas esas cosas habla de la mayordomía. Y Jesús dice cómo va a ser castigado la persona que va a ser llamado a cuenta porque no fue un buen administrador, no fue un buen mayordomo. Entonces Jesús enseñó mucho sobre cómo el rey ya mandó llamar a la persona, pues no estás haciendo bien con las cosas que se te confiaron. Todo eso, y son enseñanzas de eso, de que Dios nos va a reclamar, Dios nos va a pedir cuentas. Y si tuviéramos entendido eso, de que entender que Dios nos permite cosas, nos da habilidades, nos pone en lugares para poder nosotros desarrollarnos y obtener muchas cosas, pero que Dios nos va a pedir cuentas. Ok, entonces queda claro en esta primer parte de que todo es de Dios, el mundo le pertenece a Dios. Entonces es importante dejar eso en claro porque ahora vamos a hablar de la función de nosotros como seres humanos, como habitantes de la tierra. Entonces vamos a dejar en claro eso, ¿verdad? En las enseñanzas de Jesús es donde llama personas que hiciste con lo que se te confió. Entonces nos encanta decir nosotros, es que hablé con el dueño o yo soy el dueño. Eso nos encanta a los seres humanos, pero verdaderamente el dueño es el Señor, ¿verdad? Y aquí en toda la Biblia podemos ver de que nosotros somos administradores. Entonces, nada más dejar en claro eso, que el dueño es Dios. Ahora vamos a hablar un poquito de la función de nosotros como seres humanos. Quiero hablar tantito de... recuerdo una ocasión cuando salí temprano a trabajar y sale mi niño, cuando de esas veces que se despiertan antes que te despiertes tú, ¿no? Y me dice, ¿por qué se va a ir a trabajar? ¿Verdad? Y ya le digo, es que tengo que ir a trabajar. Ya se va, ¿por qué se va? Tengo que ir a trabajar. Y yo sé que, ¿verdad? Su pregunta, donde me dice que por qué me voy a ir a trabajar, pues viene de un lugar de que él quiere que yo me quede a jugar con él, ¿verdad? De su deseo de querer jugar conmigo. Y pues yo preferiría quedarme a jugar con él de ir a trabajar todo el día, ¿verdad? O sea que sería más padre. Pero entonces, digo, pues bueno, me puedo no ir a trabajar, pero le digo ya, es que tengo muchas cosas que tengo que hacer en el trabajo y se me van a amontonar y yo pienso en todas las ocupaciones y la verdad que voy a salir más tarde o no quiero trabajar el fin de semana, por eso voy a ir. Entonces, ya le explico eso, ¿verdad? Pero es bueno esto poderlo entender de que, ¿verdad? Porque ahí me quedó a mí la pregunta que me hizo él y es de, ¿por qué vas a trabajar? O sea, y ya yo digo, bueno, vamos a trabajar para nuestro sustento, de ahí agarramos nuestro dinero y todo eso, pero el trabajo hay que hacer esa pregunta hoy, ¿verdad? Y si tú quieres puedes comentar, ¿por qué trabajamos? ¿Verdad? Porque a veces los niños, ¿por qué te vas a trabajar? ¿Por qué trabajamos? Es simplemente para proveer, para comida, para lo que necesitamos para nuestros seres queridos. O sea, esa es la razón por la que trabajamos. Es simplemente eso porque ya después de ahí va, o sea, ¿y qué hay del trabajo por el que no nos pagan, verdad? Porque también hay trabajo por el que no nos pagan, que hay que hacer, ¿verdad? Hay gente que piensa que porque a alguien no le paga que no trabaja, y hay gente que trabaja mucho y a veces no es trabajo el que le paguen, ¿verdad? Muchas veces no trabaja porque no le pagan, pero como las mujeres que están en la casa, ella no trabaja, pues él a veces trabaja más. Sí, entonces es lo que queremos, porque queremos hablar un poquito de esto, porque ¿por qué trabajamos? Trabajamos simplemente porque queremos proveer o para el sustento de los que amamos. Y viene esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué hay de ese trabajo por el cual no nos pagan? Entonces, si yo simplemente trabajo porque me paguen, yo no voy a querer hacer cosas por las que no me paguen. O yo puedo ser un súper trabajador, pero mi trabajo y mi servicio va a venir con condiciones de si me van a pagar o no, cuánto me van a pagar o no, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta sobre la que queremos enfocarnos. No sé si tengan algo que añadir sobre esto de
del trabajo, por qué trabajamos o por qué no. Y luego vamos a ir a la Biblia, que nos va a decir un poquito del por qué trabajamos. Pero, ¿quieren añadir algo sobre eso? Pues eso es algo muy importante. Claro que es bueno uno tener un trabajo del cual recibimos un salario y de ahí Dios nos provee para todas nuestras necesidades, pero cuando tú trabajas y te sientes útil es de mucho provecho, ¿verdad? Porque tú puedes estar en la casa, ahorita lo que mencionabas tú, Amore, bueno, hay muchos casos de que la mujer ahorita también sale a trabajar, pero hay hogares donde la mujer se queda en la casa porque está al pendiente de los niños y más ahorita que estamos en lo de la pandemia, que no están yendo a la escuela. Entonces, ahí a veces no hay un salario, pero hay mucho trabajo que hacer en una casa y es algo muy bonito, ¿verdad? Mencionaba tú también el domingo en la prédica de lo que es la disciplina. Siempre hay cosas que hacer, ¿verdad? Poner en orden la cocina, el quehacer nunca se acaba, siempre estás cocinando, hay que lavar vasijas, hay que poner orden, el refrigerador se desordena, hay que ordenar, hay que tirar lo que no sirve, lavar ropa, el aseo, los baños, levantar a los niños, o sea, hay mucho, mucho trabajo y a veces de eso no hay un salario en dinero, pero la recompensa es muy grande, ¿verdad? Decías tú, hay fruto cuando somos disciplinados y la disciplina tiene que ver con un trabajo que realizas y eso es algo muy importante, ¿verdad? Nosotros hemos visto personas que dicen, oye, pues no tienen necesidad de trabajar, pero siempre es bueno que la gente se sienta útil y que quiera trabajar, eso te da mucha satisfacción. Y el Señor nos dice en su palabra muchas lecciones del trabajo, ¿verdad? Al perezoso le dice, mira la hormiga, cómo trabaja y trabaja para darnos una enseñanza, así no le va a faltar cuando sea el invierno. Yo creo que esta enseñanza para mucha gente, ¿verdad? Hay muchos dichos que gente floja y perezosa como que anda buscando trabajo, pidiéndole a Dios no hallar, ¿verdad? Eso es bien tremendo cuando ves a gente que no quiere trabajar porque nada más tiene el entendimiento que quieren trabajar, pero nomás para pagar algo, para recibir un dinero, pero no han tenido ese entendimiento que es de mucha bendición trabajar, ¿verdad? Sí, muchas personas tienen el concepto de que el trabajo es una maldición. Un castigo. Es el castigo de Dios, ¿verdad? Entonces, en realidad, eso no tiene que ver nada porque el trabajo fue mucho antes del pecado, ¿verdad? El trabajo que Dios le encomendó al hombre trabajo y todavía no existía el pecado. Entonces no es una maldición como mucha gente malinterpreta que por la culpa de Adán, ¿verdad? Y tenemos que todo eso, que trabajar. Sí, que tenemos que trabajar, y pues la maldición que cayó sobre la tierra de espinos y que todo eso. Pero en realidad Dios nos ha encomendado un trabajo desde mucho antes. No es una maldición, el trabajo es parte de lo que se puede decir que es una bendición porque es parte de lo que Dios quiere que nosotros realicemos mientras que estemos en esta vida. Entonces, quitémonos el concepto ese de que trabajo, aparte de que el trabajo pues nos va a traer, ¿verdad?, recompensa de, como decir, te va a traer beneficios por el trabajo que estás desempeñando, pero va mucho más allá que eso, ¿verdad? Entonces, el trabajo es una bendición porque vemos que una persona que no trabaja es una persona que está enfermo, por decir, de la mente, empieza a piensa y muchas veces es porque no está ocupado. Entonces el ocuparse, si lo ves de otra manera, es algo muy, muy beneficioso, ¿verdad? El estar ocupado. Y alguien que no trabaja, pues va a ser de carga siempre para otros, ¿verdad? Va a ser, sí, va a dar problemas. Y alguien que está trabajando le hace bien a la persona, ¿verdad? Te ayuda a desarrollar habilidades, te sientes mejor contigo mismo, ¿verdad? En muchas cosas, pero bueno, vamos a la Biblia tantito. En Génesis 2, el capítulo 2, la Biblia aquí nos dice este capítulo que Dios puso al primer ser humano en el jardín para que lo trabajara, para que lo cuidara. Vamos a ver cómo dice ahí el 2:15, por favor. Sí, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ok, entonces, un trabajo que hacer. Cultivar y cuidar no es algo que haces y te vas, ¿verdad? O sea, cultivar y cuidar habla de algo que vas a hacer.
Hablábamos la semana pasada del trabajo con los con los hijos, ¿verdad? De pasar ese amor por Dios, la palabra. Y hablábamos de que es un trabajo, como el cultivo. Vemos un patrón en lo que Dios nos encarga, en lo que Dios, la asignación, la tarea que Él nos dio con nuestros hijos. Pero aquí también vemos ese patrón en nuestro trabajo sobre el mundo, sobre la tierra donde Él nos puso. Habla de cultivar, habla de cuidar. Entonces, cuando yo hago un trabajo, pero lo estoy cuidando, quiere decir que lo estoy checando, quiere decir... Mantenimiento. Sí, cuando tú cuidas algo, es algo que te interesa, es algo que te importa, es algo que para ti es importante. Si algo no te importa, pues no lo cuidas. Es como cuando cuidas tus zapatos, pues te los limpias. Cuando cuidas tu carro, lo que tú cuidas, lo que tú cultivas es algo importante para ti. Entonces, Dios está pidiéndole a Adán de que a él le importe eso que él hizo, ¿verdad? Algo que Dios hizo y que se lo está poniendo ahí para que él lo cultive, lo cuida. Digo, qué privilegio que Dios nos confíe algo que él hizo, algo que es hermoso, algo que es bonito y nos lo confía a nosotros, y Dios quiere que nosotros tengamos amor suficiente para trabajarlo y cuidarlo. Esto es importante porque hay gente que trabaja, pero trabaja de mala gana, trabaja porque tiene que, y eso no nos hace dar buen testimonio ante personas. Porque si yo soy cristiano o digo que soy cristiano, la gente sabe que yo soy cristiano, que yo conozco de Dios, pero, pero si yo no he entendido esto, que todo le pertenece a Dios y que Dios nos llama a cuidar, a cultivar, entonces yo voy a tener una mala actitud en el trabajo, yo voy a ser un mal representante porque no entiendo el por qué, ¿verdad? Ni lo que Dios me mandó a hacer. Hay gente que piensa, yo estoy cumpliendo con Dios y yo amo a Dios, pero quizás a veces estamos fallando en esto de que no amamos donde Dios nos puso, no lo estamos cuidando, no lo estamos cultivando. ¿Qué tan importante es tener la actitud que se debe de tener? Aquí con Adán, yo no me imagino a Adán, ¿verdad?, pateando cosas, ni de mala gana cultivando y cuidando eso. Aquí no se nos dice que se le iba a pagar ni nada. O sea, estamos hablando de que el trabajo no es simplemente para proveer para los que tú amas, tus seres queridos, porque hablamos de que hay trabajo que no es pagado, ¿verdad? Entonces, cuando tú cultivas y cuidas, no tienen que pagarte, sino simplemente lo haces. Y qué bueno que si te pueden pagar por eso, pero háblenos tantito de esto, denos sus comentarios sobre esto que la Biblia dice de cultivar, de cuidar, que habla de nuestra actitud y de nuestro modo hacia el trabajo. Sí, es como una dedicación, y yo pienso que en esta área se aprende mucho. Este era el jardín de Dios, el Edén. Era de Dios, Dios lo hizo, pero ahora pone al hombre a que lo cuide, lo trabaje, lo cultive, y ahí aprendes bastante. Yo no crecí sabiendo de plantas ni de árboles, incluso ahorita no sé mucho, pero en nuestra casa tenemos un jardín y mi esposo siempre quiso que los árboles que plantáramos fueran frutales. Entonces, también ha trabajado mucho en el zacate, que sea un zacate bueno, y quitar la hierba. Y cuando le tomas un trabajo, una dedicación, un cuidado a eso, empiezas a amarlo y lo disfrutas mucho. Y como hemos hablado en algún momento, que si llegáramos a querer vender esta casa, y yo es en lo que he pensado, de que tanto trabajo que hemos hecho en el jardín, en nuestro patio y en la entrada también, es una satisfacción tan grande cuando ya van creciendo las peras. Ayer le ayudaron nuestros nietos, tus hijos, acá mi esposo, a piscar las peras. Y luego ayer pelé varias peras, también tuvimos una cenita, y cuando es algo que tú lo viste crecer y todo en realidad, sí te sientes
que tienes parte en ese. Es bien diferente cuando compras algo en la tienda, que será una pera muy rica, muy bonita, pero es muy diferente cuando tú trabajaste en ella y la viste desde que salieron las florecitas y cómo crecieron, y luego la cortas, la pelas, lo disfrutas más. Entonces hay mucha enseñanza en eso de los árboles del jardín. ¿Cuánto más si Dios nos confía algo, por ejemplo, aquí en la iglesia, cuando si sabes que Dios te tiene aquí, es un edificio, pero es donde nos reunimos, donde nos congregamos? Yo veo gente que ha entendido esto, que si ellos cortan la yarda, quieren que la casa de Dios aquí se vea bonita. Si ve que algo está sucio o que necesita pintura, entonces quieren hacer ese trabajo para darle un mantenimiento, para darle un seguimiento, una dedicación, y entonces es algo pues bien bonito, que tú quieres que esté hermoso y tú contribuyes, y aquí pues no se va a recibir un pago, a lo mejor es este trabajo voluntario, pero la recompensa, la satisfacción te la da Dios, Y ¿verdad? es que a veces hay gente que dice, ay, ya, ¿por qué le van a hacer más? Y ya, ¿por qué van a, verdad? Pues ya hay salones de niños. Pero hablando del cultivo y el cuidado, constantemente estás haciendo mejoras, constantemente estás queriendo servir mejor a la gente y que sea un lugar, porque cuando Dios te llama a algo no es de que tú hagas y ya te despreocupes, es un cultivo y un cuidado, es algo que constantemente está, ¿no? Sí, Entonces, o alguien puede venir y se sienta nada más, pero aquí no se limpia solo, ¿verdad? La tierra y el polvo y todo siempre surge. Entonces, el limpiar, el que huela fresco, limpio, y más ahorita que se requiere mucho la higiene, alguien tiene que hacer ese trabajo. Sí, la palabra de Dios, Pablo habla mucho sobre que lo que hagamos no lo hagamos para los hombres, sino para Dios. Cuando tú entiendes que el trabajo que tienes no es porque te lo está dando un hombre, no porque te dio trabajo aquel hombre, sino viene de Dios. Y que dice que no lo hagamos como para los hombres, sino como para Dios, porque de Dios vamos a recibir recompensa. Entonces, yo creo que esto es algo va mucho más allá de lo que a veces podemos entender, ¿verdad? De lo que es el trabajo. Y el apóstol Pablo quería, ¿verdad? Que la gente pudiera entender de que Dios está involucrado, como lo que estaba diciendo ahorita la historia. Así es todo aquel que hace tesoros para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Jesús involucra a Dios en el asunto, en ese trabajo de la cosecha, de todo lo que estaba levantando. Dios está en todo. O sea, la Biblia dice que tenemos que entender que Dios es el dueño de todo. Dios nos está permitiendo todas esas cosas. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Todo eso tenemos que nosotros preguntarnos. Y yo creo que cuando empezamos en el camino de Dios, una de las cosas que nosotros empezamos a poder ofrecerle a Dios es lo que sabemos hacer, es lo que aprendimos a trabajar, qué aprendimos a hacer. Todos se necesitan pintar, como decía mi esposa, a veces las actividades, cuando los protemplos, muchas cosas, todos nos podemos involucrar en la obra de Dios, porque yo no sé predicar, yo no sé esto, yo no sé. No todos empezamos a predicar, Dios nos fue llevando a un trabajo para Él diferente, o sea, empezamos a aprender a hacer cosas para Dios, pero yo digo, si sabes hacer algo, ofréceselo a Dios. Mi hermano Oscar, que siempre tiene que ir a la yarda, cortadita con su familia, él dijo, yo me encargo. Un día ya nos despreocupamos de eso porque eso es su trabajo. Él lo hace bien y a eso se dedica, él sabe lo que se necesita, lo que necesita la yarda, todo eso. Entonces, como la vez pasada que vinieron, ¿verdad? Y anduvieron aquí todos los jóvenes y todo con él para limpiar los árboles, toda la propiedad aquí en la iglesia. Y y es algo que él, pero ves como cuando las personas lo hacen con amor, y es lo que la palabra de Dios, no que estás a la fuerza, no, que salga de ti, yo sé hacer esto, yo lo puedo hacer. Y es cuando Dios está viendo que lo que Dios te ha permitido que tú conozcas, que tú sepas hacer, cuando tú se lo ofreces a Dios, no solamente lo haces para un hombre en tu trabajo, alguien, ¿verdad? El patrón, como se le dice, pero la Biblia te dice que no lo hagas como para él aún, sino como para Dios, y que no solamente él te va a pagar, el hombre, sino que dice que de Dios vas a recibir recompensa.
y la Biblia dice que nos va a llamar Dios a cuenta aún para la eternidad, que los dones, los talentos que Él nos dio, dice que si lo hicimos, lo multiplicamos, lo hicimos con todo, no como esto a la fuerza, y ya de ahí se va, y nomás como para suplir esto, porque no lo podemos ver más allá de lo que es simplemente un trabajo, como comúnmente se le mira a Dios, quiere que lo miremos de otra manera. Qué bendición verdaderamente. Y bueno, hace un buen trabajo, ¿verdad? La yarda de la iglesia está más bonita que los negocios de al lado y todo, así es que muy buen trabajo de la familia Morales que hacen eso, pero hablamos de eso, ¿verdad? Que se tiene que ver, se ve cuando hay amor por lo que tienes, por el cultivo, por el cuidado que se le da, ¿verdad? Dicen que saben mucho de un hombre si tiene cuidada la esposa o no, porque si no la cuida, si la tiene descuidada, pues entonces como que no ha hecho ese trabajo, ¿verdad? Y entonces es importante que lo que Dios nos da se le dé ese cultivo, ese cuidado. Y entonces... Tengo un versículo que está en Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Estoy leyendo la versión de traducción del lenguaje actual. Y todo lo que podamos hacer, hablando de un trabajo, hagámoslo con alegría. Vamos camino a la tumba y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Si vamos a hacer un trabajo, es ahorita que estamos vivos. En otra versión dice, lo que te venga a la mano a hacer, hazlo. ¿Verdad? Hay gente que dice, ay, mira, ahí están esos papeles tirados. Pues si tú lo ves, es que tú puedes hacerlo, tú levántalo. Digo, son cosas bien grandes que se requiere un sentir de Dios para hacer esas cosas que a lo mejor son pequeñas. Hay gente que siempre da órdenes y manda y todo, pero cuando venimos aquí al Señor, esas cosas nos engrandecen. El que tú levantes una basura y la pongas en el bote es algo grande, estás contribuyendo, ¿verdad? Y luego estás dejando un legado, un ejemplo a tus hijos, a los que te ven. Cuando estás en la obra de Dios y que está, pues la obra necesita de trabajo, de gente que venga, cuando se empieza muchas veces, para poder edificar, para poder tener las cosas, y ves cómo gente le saca la vuelta al trabajo. Y mucha gente no entiende eso. Nada más se quieren venir pero a cuando sentar. tú entiendes, sí, cuando tú entiendes, dices tú, si Él no lo quiere hacer, yo lo hago. Hay muchas cosas, como dice, con Y nosotros luego hay como gente que pastores, dice, no se hizo bien, pero el mil pues, usos, muy buenos críticos. el mil usos, ¿verdad? Dice a veces nosotros los pastores que, pues yo prácticamente en la iglesia aprendí a hacer de muchas cosas que antes yo no sabía, ¿verdad? De electricidad, de construcción, de muchas cosas, pues eso no fue lo que sabíamos hacer, pero aprendimos aquí porque se necesitaba y nosotros pudimos ver cómo de la trayectoria desde México que empezamos a edificar las iglesias con el pastor José Silva y ves cómo mucha gente llegaba y te veía ahí todo, estábamos escarbando para construir los templos desde abajo, ¿verdad? A veces que llovía y lodo y todo para echar las zapatas, empezar a construir y otros llegaban así bien bañados, todo ese, y, órale, ayúdanos hermano, ese no es mi ministerio, ahí como jugando y todo eso, pero no le entraban al trabajo y les sacateaban. Y yo tuve que enseñar como a personas que pues empezamos a pastorear luego nosotros a los 2 años y medio de ser cristianos, me casé y empezamos a pastorear mi esposa y yo y empezamos a enseñar a gente de que hay gente que se enojaba porque otros no, hermano, si otro no quiere la bendición, es una bendición, ¿verdad? Trabajar para Dios, hacer cosas para Dios, si él no quiere la bendición, tú agarra la bendición, pero porque la gente lo ve de otra manera, ¿verdad? No lo ve como un privilegio, como una bendición y hay para que eso. Todos puedan trabajar, como a veces hay mujeres que quizás no pueden hacer el trabajo que se está haciendo y quieren venir y traer algo de comida. Y en todo, ¿verdad? Hay niños que se quieren involucrar, entonces tiene que haber amor, ¿verdad? Cuando se habla de cultivar y de cuidar, es algo que te importa, algo que yo quería cuidas. Comentar eso porque pues en toda nuestra trayectoria en la iglesia, en la vida cristiana, hemos visto de todo. Entonces hay gente que a veces está trabajando con una mala actitud, de mal humor y ¿por qué no vinieron otros? ¿O por qué siempre yo? Y así no va a haber bendición. Este versículo dice muy claro, todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría.
Así es como Dios, si vamos a dar una ofrenda, no lo des quejándote, porque así no va a haber bendición. Dios ama, Dios bendice al dador alegre. Si vas a dar, dalo con alegría. Si no, no lo des. Si vas a trabajar, si vas a hacer algo, hazlo con gozo, con alegría, porque si no, no va a haber bendición. Entonces, aprendamos eso. Hay gente que pregunta a veces, oye, ¿y de dónde sacas como predicaciones o de dónde se te viene, verdad? ¿Cómo le haces? Y bueno, se estudia y todo, ¿verdad? Yo estudio, me gusta leer, todo eso, pero muchas de las mejores inspiraciones y revelaciones que he recibido de parte de Dios como para algo que Dios me ha ministrado y que ha sido de bendición al compartirlo, viene de cuando estás trabajando, cultivando y cuidando en la obra de Dios, algo para Dios, y en eso que estás haciendo porque estás cuidándolo, porque lo amas, y aunque no vinieron, a veces no vino nadie, no vinieron muy pocos y se necesitaba más gente, como usted dice, hay gente que se molesta, no le gusta, pero cuando aprendes, sabes que hay que amar esto, si somos los que vinimos, vamos a darle con los que tenemos, y ahí Dios te empieza a enseñar, ¿verdad? Lo que es el amor por su obra, lo que Dios te empieza a revelar muchas cosas y empiezas a crecer. Hay gente que quiere predicar o que quiere puestos, pero no le ha agarrado un amor a lo de Dios y tiene muy poca revelación, tiene muy poco entendimiento de cosas, porque como que cuando tú trabajas y cultivas y cuidas, como que Dios te confía ya luego cosas espirituales y cosas mayores, Sí. ¿verdad? Eso es una realidad, ¿verdad? Que es bueno cuando tú ves a alguien que viene a Dios y que le empieza a dar amor a Dios y empieza a querer servir y trabajar con, como usted dice, lo que sabe, porque sabes que esa persona Dios le va a dar y va a recibir de Dios. Es algo bueno y correcto, ¿verdad? Sí, nos daba mucho gusto que nos dieron así, pues como un reporte. Ahora hace poco que estaban todos los jóvenes trabajando, limpiando toda la sección de los árboles y nos comentaron así los líderes que les sorprendió ver a todos los muchachitos bien así asoleados, sudando y dando todo, que llenaron varias trailas y fueron a tirarlas y ellos aquí loncharon, ¿verdad? Les compraron tacos, les trajeron cositas, porque como dices tú, hay mucho, el que quiera trabajar aquí sobra en muchas áreas, a lo mejor tú no tienes las fuerzas para hacer esos trabajos, pero si les traes unos taquitos, una comidita, todo es de mucha ayuda, todo sirve, todo se necesita, y nos dio gusto que decía que no se quejaban, y porque nosotros vemos que a veces en esa edad de la adolescencia los niños, los muchachos no quieren hacer nada, todo les cae gordo, ¿verdad? Quieren que nada más les caiga así el higo pelado a la boca, no quieren hacer nada, y nos dio tanto gusto, ¿verdad? Porque ver que estaban trabajando aquí para el Señor, y es bueno eso. Yo creo cómo se ha de alegrar Dios cuando ve que sus hijos todos están trabajando juntos para que esté orden, para que todo esté bonito. Digo, tú grabaste, ¿verdad? Esa parte, sí, y unos bailoteando, jugueteando ahí, trabajando y llenando Contentos. todo, pero como muy felices, contentos, y hubo hermanos que nos comentaron, decía que se quedaron asombrados al ver que los jóvenes no estaban quejando, no, sino que andaban bien contentos, bien felices, Trabaja aquí y trabaja. trabaja y trabaja, y que dice que pues algunas personas se quedaron asombrados, ¿verdad? Y qué bonito eso, que una buena, como decimos, una buena actitud, no diciendo pues no me van a pagar, y aquí está bien caliente, está bien el solazo y todo eso. No, estaban hasta con los tapabocas y todos, y andaban todos tapados y todo por el problema ahorita de la pandemia, pero felices, cuando tú les captaste, uno estaban bailoteando y uno estaban ahí, y muy contentos, y pues nos da mucho gusto ver esa Sí. actitud, ¿verdad? Porque eso Y así se es lo debe que de Dios servir, espera. ¿verdad? Claro. Te da gusto cuando ves a alguien sirviendo aquí en la puerta o sirviendo en el coffee shop, en cualquier área de la iglesia, y cuando tú ves que le dio gusto de que hoy le tocaba servir, Llegó temprano, bien bien arreglado, bañado, bien con acá, su sonrisa. y qué feo es cuando, híjole, me toca, no, a mí no me toca, te toca a ti, te dices, ay, híjole, no quieren estar, entonces, si así lo vemos nosotros, ¿cómo lo verá Dios, verdad? Claro. Entonces, pero no es solo el trabajo que hacemos para Dios, sino es el trabajo que hacemos, punto, es lo que estamos hablando sobre la tierra.
estamos hablando de eso porque pues conocemos el trabajo que se hace en la iglesia, pero recuerdo una vez que hablé con un señor que tenía un rancho, ¿verdad? Y yo veía que sí sembraba cositas y, ¿verdad? Quizás hay gente que a veces vende tantito de lo que siembra y vendía a veces un chivito o algo, tenía caballos y así. Y le pregunté, oye, ¿y si te va bien aquí, verdad? Y dice, no, esto lo haces porque, lo tienes que hacer porque lo amas. Amas la tierra, porque yo lo hago porque amo a los animales. Porque él dice, pues no le voy a sacar dinero yo a mis caballos ni nada, me cuestan dinero alimentarlos, las vacunas y todo eso. Entonces dice, esto lo hago yo porque lo amo. Y eso es una gran verdad, ¿verdad? Hay que amar lo que hacemos. Deja muchas dudas y preguntas para gente que no ama lo que hace, no ama su trabajo, ¿verdad? Pero verdaderamente Dios nos puso en un lugar en particular, en un lugar específico, para, eh, con una tarea, una tarea específica, ¿verdad? O en particular. Entonces, es importante el poder amar lo que hacemos y quizás haya gente que no ame lo que hace, pero oramos y queremos que a través de esta enseñanza de esta noche podamos ver que donde estamos Dios nos ha colocado y es importante hacer las cosas con amor. Hay que hallar eso y pedirle a Dios, ¿verdad? Si no amamos lo que hacemos, si yo tengo mala actitud cuando yo voy al trabajo, si yo no hago las cosas de buenas ganas, lo primero que quiero hacer es irme. Entonces yo tengo que orar y pedirle a Dios y corregir esas cosas, ¿verdad? Hay cosas que el Señor pues no las tenemos y nos las enseña y no, las corregimos. Cuando vemos que se termina una reunión y luego se quiere ir la gente, tú ves que no disfrutan, ¿verdad? Mala seña. Sí, tú dices, oye, pues vino porque es domingo y se supone que los cristianos debemos de ir a la iglesia. Pero tú ves a alguien cuando disfrutan estar juntos, vamos a comer con amigos que nos llevamos bien. Es- si hay que esperar media hora, una hora, a veces en los restaurantes hay gente que se espera, está plática y esperando, ¿verdad? Y luego se sientan, platican y están en el postre y a veces las meseras, oye, ya vete porque quiero que se siente alguien más aquí. Esto se usa mucho en México, en los países de uno, donde la gente va a platicar, va porque, no solamente porque a comer, ¿verdad? Sí vas a comer, pero vas porque hay ese amor, hay ese cuidado. Y luego en el estacionamiento sigue la platicada a veces, ¿verdad? Y no te vas y tú dices, es donde ves que se disfruta, se ama el compañerismo y eso. Entonces, eso es importante, tener ese tipo de actitud. A veces vemos gente que hace cosas para Dios, pero simplemente hace lo mínimo, simplemente hace lo que tiene que hacer. Y a veces dice la persona, es que yo estoy haciendo, a mí no me puedes decir nada. Y a veces hay como arrogancia y decir, yo estoy haciendo, yo llegué temprano, yo hice, yo vine y tú no. Pero a veces se está cumpliendo con lo que se tiene, pero no hay esa entrega, ese amor, ese cuidado. Y es muy notable y muy palpable cuando se disfruta, cuando se ama, ¿verdad? Y cuando se ama, como estábamos diciendo, no estás viendo y tirándole a los demás porque no vinieron. Tú dices, oye, me tocó más bendición a mí. Simplemente amas la obra de Dios y tu amor hacia Dios te hace que no hables mal de la obra de Dios. Si hay algo que falta, que está haciendo mal, buscas cubrir esa falla, buscas, ¿verdad? Entonces, um, vamos a hablar tantito de esto, pero ¿qué tan importante es antes de hablar de la tarea específica donde Dios nos coloca en lugares particulares con una tarea en particular? ¿Qué tan importante es amar lo que haces, verdad? Quizás haya gente que no lo ame, pero ¿qué tan importante es pedirle a Dios también que nos ayude a ser personas que lo que hagamos lo hacemos porque lo amamos, porque lo disfrutamos, hallar algo que nos motive a amar lo que hacemos? Pues casi siempre estamos viendo cómo quiero hacer lo que hace el otro, me gustaría hacer aquello, o sea que necesitamos tener así esa relación con Dios
es bueno que oremos por esto, o sea, ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? A mí me gusta mucho que eso fue lo que dijo Saulo de Tarso cuando tuvo ese encuentro con el Señor camino a Damasco. Él dijo esas palabras: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque cuando nosotros tenemos claridad en eso, vamos a descansar y no vas a querer competir ni querer lo de otros, sino te vas a enfocar en hacer lo que tú estás haciendo. Y sí es bueno que nos pongamos el termómetro a ver si tengo temperatura, a ver qué me pasa, ponernos así en un espejo, y la Biblia es un espejo para nosotros donde nos reflejamos cómo estoy haciendo mi trabajo. Es bueno que, o pregúntale a los demás, también es bueno, oye, ¿cómo puedo hacer mejor? O cómo A ves. veces un patrón no le quiere encargar algo que sea fuera de su trabajo porque dice, no, a mí, eso no es mi Sí. trabajo. Porque tú ves que no disfruta eso. Y cuando alguien lo disfruta, hey, ¿qué te parece si agregamos, hacemos esto? Oh, no, sobres, ¿verdad? Y aportan sus ideas, pero ¿verdad que es muy difícil que alguien sea promovido o que se le confíe más cuando no lo ama y no lo disfruta, ¿verdad? Sí, nosotros hablamos mucho acá, yo hablo mucho acá con mi esposo de Normita, nuestra hija, que ella no puede ver que alguna compañera o alguien va a hacer un evento, una celebración, porque siempre le ofrece, ¿con qué te ayudo? ¿Qué hago? Ella disfruta tanto y a veces está hasta la madrugada cocinando, preparando, y ahí lleva todas las básicas, pero ella lo disfruta, ella le encanta servir, cocinar, y es bastante trabajo. A veces anda bien desvelada y todo, pero en su trabajo, aquí en la iglesia, con la familia, pero ella lo disfruta, eso es lo de ella, a ella le gusta eso. Yo creo que sí, identificar qué es lo tuyo, ¿verdad? Yo a veces he visto a personas que cuidan niños y que se dedican, les pagan por cuidar niños y son bien desesperados y los tratan mal y no son pacientes. Y yo les he dicho, ustedes han sido testigos, porque yo le he dicho a personas, ¿tú por qué te dedicas a cuidar niños si yo veo que no tienes paciencia? O sea, tú no tienes gracia, te desesperas mucho, no tienes esa dulzura, ese amor. Dedícate a otra cosa, o sea, con claridad se ve que no. Y yo digo, ojalá que cada uno podamos distinguir lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga, porque si es, pues necesito hacerlo con gozo, con alegría. Sí, yo creo que como ahorita que llegamos, que veíamos que estaban todas las plantas aquí regadas en Sí, la entrada de la iglesia. Aquí anduvo el hermano José Díaz, distinguimos, ¿verdad? sí. Aquí anduvo el hermano José Díaz y nadie lo vio. No, llegamos y estaba todo mojado ahí y las flores, pues el jardín bonito ahí de las jardineras de lo que plantaron los hermanos Morales, pero el hermano José viene y la Su riega y todo eso. mantenimiento. Entonces, ves, ¿verdad? Cuando una persona no porque no tiene que venir a la iglesia en los días de servicio y él llega después de su trabajo aquí a veces anda limpiando, anda recogiendo basura alrededor de la iglesia, ves que amas ¿verdad? Lo que hace y es algo pues, muy importante. Yo creo que este tema, ¿verdad? Este punto que estamos hablando, yo creo que nos va a servir bastante, ¿verdad? Para saber qué es nuestra verdadera actitud y entender, ¿verdad? Que Dios desea vernos, que lo que hagamos entendamos por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, para Porque quién lo como estamos haciendo. yo a veces le comento a mi esposo, ay, a veces con personas que o no han atendido o no le dan seguimiento a algo, digo, y ya son personas que tienen tanto tiempo y siempre les tiene que hablar uno, siempre les tiene que estar uno detrás y detrás. Y yo digo, eso es parte importante. Si yo sé qué es lo que me corresponde, yo no necesito que anden detrás de mí, que me lo tengan que estar recordando, que me lo... O sea, estaba también comentando sobre la disciplina. Una hija de nosotros estuvo en un retiro, instituto bíblico, estuvo unos meses y decía que la disciplina era algo, les daban 3 minutos para bañarse y todo porque les estaban enseñando orden, disciplina, muchas cosas. Y decía a ella, a mí me gusta mucho eso, pero a mí me gusta que me lo digan, a tal hora te tienes que levantar, a tal hora, o sea, que le armaran su horario, su disciplina,
pero ya a la hora de que ya no se lo tengan que decir, ella misma reconocía, yo tengo problema en hacerlo yo solo. Sí, autodisciplinarte. Entonces yo creo que el Señor nos enseña, pero después nos suelta y Él espera que en la madurez nosotros adquiramos esa responsabilidad y lo hagamos por nosotros mismos. Ok, entonces vamos a hablar tantito de la pregunta, ¿por qué Dios entonces? Bueno, ahí hablamos de que hay que amar lo que hacemos, todo eso. Y bueno, eso deja preguntas y dudas para gente que quizás no ame lo que hace, ¿verdad? Pero yo diría, si estamos en un lugar, hay que hallar eso, porque hay gente que donde esté siempre pues no lo ama. Entonces, yo recuerdo, pues en todos los trabajos que he tenido, pues buscas divertirte en el trabajo que sea, o sea, tenemos que amarlo, aunque no sea la mejor tarea, aunque no sea el mejor trabajo, es importante la actitud, ¿ok? Bueno, pero Dios nos pone en lugares específicos, con tareas en particulares, con tareas que Dios nos asigna. ¿Por qué hace Dios eso? Vamos a la Biblia en Génesis 1:26, por favor, vamos a ver por qué Dios nos da tareas, por qué Dios nos asigna cosas. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Ok, entonces aquí podemos ver que Dios hizo al hombre para que dominara o para que el hombre fuera mayordomo, ¿verdad? Entonces, esto es importante. ¿Para qué Dios nos puso en un lugar? ¿Para qué Dios nos puso en un trabajo? Dios quiere que nosotros seamos mayordomos de Él. Entonces, como usted decía, Dios es el que hizo el mundo y el que te dio ese trabajo, ¿verdad? Entonces, quiero platicar tantito de dioses, de gente pagana, que había historias paganas de cómo fue formado el mundo y decían que los dioses habían hecho a los seres humanos como esclavos para trabajar para ellos, ¿verdad? Entonces, ellos decían eso, ¿verdad? Entonces, que como esclavos de ellos, ¿verdad? Y sabemos que un esclavo pues hace el trabajo que no quieren, se le pega, hace cosas a la fuerza, pero Génesis no nos cuenta esa historia, ¿verdad? Génesis nos cuenta de que Dios nos hizo a nosotros los seres humanos como sus representantes. Aquí dice que Dios hizo todo y que Dios miró que todo era hermoso y luego dijo, hagamos al hombre como nuestro representante para que él sea el que trabaje todo esto, para el que sea el mayordomo. Entonces, es diferente un representante a un esclavo, ¿verdad? Un esclavo simplemente recibe órdenes, un esclavo hace cosas a la fuerza, está en contra de su voluntad, ¿verdad? Pero un representante es diferente. Entonces, vemos que Dios nos dio tareas y nos puso en lugares en particular con tareas específicas, asignaciones específicas como sus representantes. ¿Cómo cambia el saber que yo soy un representante de Dios en mi trabajo? ¿Verdad? Sirviendo en la iglesia, pero también en mi trabajo por fuera, ¿verdad? En mi trabajo en general secular. ¿Cómo cambia esto, verdad? Porque cuando yo soy un representante de Dios, hay gente que solamente va a conocer de Dios por medio de mí. ¿Cómo cambia esto, verdad? La jugada, el papel, el entendimiento, mi actitud, el saber que yo soy un representante de Dios donde Dios me ha colocado. Como somos asociados con Dios, ¿verdad? Somos asociados, somos parte también. O sea, Dios es el dueño y nosotros estamos administrando lo que Él nos ha confiado. Si no, pues yo pienso que es algo de mucha confianza que Dios me haya a mí asignado algo y Él está esperando que lo voy a hacer bien. De su parte, ¿verdad? Un mayordomo sí. Está de la parte de Él, ¿verdad? Entonces, estamos por parte de Dios. Entonces, es importante preguntarnos
parezco yo que vengo de parte de Dios aquí al trabajo. Cuando Sí. me ven que viene alguien de parte de Dios. Y es como muy bonito, así como platicar con Dios. Ahora hice esto, Señor, y mira, nos está yendo así todo. O sea, que tenemos parte, somos del mismo equipo. A como cuando alguien hace algo por su cuenta, ¿verdad? Es algo que no se siente que es parte. Sí, hay gente que piensa como un trabajo para Dios es predicar esto, eso, pero a veces no, como esto, como este punto es muy importante que lo podamos entender, porque va a cambiar totalmente el concepto que tenemos de lo que es el trabajo, donde estamos. Si entendemos que Dios nos dio una habilidad, algo que podemos hacer, y por eso nos contrató ese hombre o esa persona, ¿verdad? En el trabajo en que se está. Pero cuando tú entiendes que va mucho más allá, que Dios te ha puesto ahí, porque Dios quiere que vean que se cumpla un propósito que Dios tiene de nosotros, de poder ser luz en medio de las tinieblas, que esa gente conozca a Dios. No solamente es un trabajo el que te dio, sino que va mucho más allá que eso. Entonces tiene que ser que la gente te vea feliz y que la gente, entonces eso lo vaya a mover a decir qué tienes, por qué, o sea, quizás otra persona está a la fuerza, está nomás haciendo nomás por cumplir, porque tiene que hacerlo y la gente se da cuenta de la actitud que tiene. Y cuando ve una gente una actitud de gusto, de gozo, de alegría, pues le va a llamar la atención, ¿verdad? Y Dios quiere que eso, por eso dice, hazlo como para mí. Entonces, cuando no lo, aunque Él te está pagando, aunque Él te contrató, pero hazlo como para mí, ¿verdad? Dice Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ya ese entendimiento, Dios me puso aquí y dice que lo haga para Él con alegría y con gozo, porque hay algo que Dios quiere hacer a través de nosotros en la vida de esas personas. Entonces va mucho más allá de simplemente voy a ir a predicar, voy a evangelizar. Ahí estás haciendo un trabajo que Dios te puso ahí para hacerlo, aparte de la habilidad que te dio, de hacer algún trabajo, de una habilidad, algo, una destreza que tú sabes hacer y por eso te contrataron, pero va mucho más allá de Dios quiere impartir vida eterna, Dios quiere llevar a cabo sus planes con esa gente que no lo conoce, como ese, a lo mejor esa gente nunca va a oír de Dios, nunca va a saber de Dios en ninguna parte, Porque y Dios te puso ahí para que, y tú piensas que el predicar es ir a predicar y que estás a la fuerza ahí y que no estás predicando y que hay no gente estás... que piensa que su trabajo es un estorbo para servirle a Dios, Sí. como que déjame salir porque Exactamente. quiero ir a hacer para Dios. Pero si ponemos atención y observamos, mucha de la gente que es ganada en los trabajos, más que alguien que le fuimos a compartir en los, ¿verdad? Por ahí, donde no los conocemos, porque esta gente nos va a conocer, los vamos a conocer a ellos, podemos tener una cercanía, ¿verdad? Y Interactuar con puede Dios. haber una confianza y nos podemos ganar su confianza de que nos escuchen, de que crean el mensaje porque ven cómo vivimos. Entonces, esto cambia eso porque a veces estamos pidiéndole a Dios que nos abra puertas para compartir de Él, ¿verdad? Y queremos que nos den chance y queremos ir aquí y ser allá, pero Dios nos está diciendo, oye, tú eres mi representante y yo te puse en esa compañía, y yo te puse ahí y no entiendes que yo te puse ahí. Entonces, si estamos ahí de parte de Dios, enviados de Dios como representantes de Dios, que podamos reflejar el orden sabio y amoroso de Dios, ¿verdad? A este mundo, a ese trabajo, a esa empresa, que lo podamos reflejar, ¿verdad? No solamente les voy a predicar, ¿verdad? Y les voy a hablar de la Biblia, sino que podamos reflejar, ¿verdad? El orden de Dios. Si yo llego a un lugar y cuando no está el patrón se habla mal de él o se hace cosas no bien, si no se te están viendo, entonces yo tengo que reflejar el orden sabio de Dios, de respetar autoridad, ¿verdad? De no hablar mal, ¿verdad? De no cortar, de no hacer atajos, de no hacer cosas mal hechas, ¿verdad? Entonces tengo que reflejar ese orden de Dios, ¿verdad? Esa sabiduría de Dios al mundo, a ese lugar, ¿verdad? Entonces, el trabajo es un llamado de parte de Dios, es un llamado a nosotros de cultivar esa parte del mundo de Dios. Entonces, como que Dios tiene una tierra muy grande que quiere cultivar y trabajar.
¿verdad? Y Dios te dice, a ti te voy a poner aquí, quiero que trabajes este terreno, a ti te voy a poner acá y a ti te voy a poner aquí. Ya estamos queriendo salir de ahí para irnos a otro lado, pero Dios ahí nos tiene. Dios nos da 8 o 10 horas al día para trabajar ahí ese terreno y cultivarlo. Entonces nuestro trabajo, qué bueno que ahí es un sustento que Dios nos da, pero Dios porque hay gente que dice, yo quiero, qué padre poder estar de tiempo completo en el ministerio, pero Dios te llamó ahí y ahí Dios te está pagando para que cultives, nada más que a veces no hemos entendido eso, para que cultives y trabajes ese pedacito del mundo para Dios. Y si somos fieles en eso, Dios nos va a dar más, ¿verdad? A veces a algunos Dios les ha dado más y los ha sacado de ahí para que puedan trabajar en esto más para Él, porque fueron fieles en trabajar en cultivar donde Dios los puso y donde Dios los asignó. Háblenos tantito de esto, ¿verdad? Porque parece sencillo, pero qué luz y qué claridad es entender esto de parte de Dios, que Dios es un llamado en nuestro trabajo, donde Dios te tiene a ti en la compañía, en lo que tú hagas, en el trabajo que a veces vamos de mala gana, mala actitud, y a veces usamos la iglesia, los tiempos de adoración como que, ay, ayúdame Señor, porque yo no aguanto eso, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí yo quiero conectarme con Dios y como que esa es una cruz para mí. No lo quiero, no me gusta hacerlo, pero ¿verdad? Qué tan importante es de que yo entienda que ahí es donde Dios me está trabajando a trabajar y cultivar. Y arriba de eso Dios me está pagando por hacerlo porque ahí me sustenta. Sí, pues cada quien hagámonos esa pregunta cuando hay una canción bien bonita, para esta hora he llegado, para este tiempo, aquí nací. O sea, ¿por qué no nacimos en otra época? ¿Por qué no nacimos en otra ciudad, en otra parte del mundo? Todo era un plan divino. Si Dios aquí nos puso, es que aquí es donde Dios tiene el propósito para nosotros. En donde tú trabajes, sea en una compañía, sea en una escuela, en una tienda, o si tú trabajas en tu casa, donde tú trabajes, ahí Dios quiere que tú florezcas, ¿verdad? Si Dios te tiene aquí en esta iglesia, pues ahí quiere Dios que tú florezcas. Es tan importante que ahí echemos raíces. Hay personas que siempre quieren estar yendo a otro lado, ¿verdad? Quieren moverse a otro lugar, como que no se pueden estar estables y quietos en un lugar. Y el Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cálmate, estate tranquilo, echa raíces donde Dios te tiene, porque si te estás moviendo a otro lado, dice una porción, ¿a dónde huirás de mi presencia? ¿Verdad? Si te remontares hasta la luna, ahí está Dios. Si te fueres al fondo del mar, ahí te voy a seguir. No huyamos, ¿verdad? De Dios. Ahí donde tú estás, aprende a estar en calma y a descubrir qué quiere Dios que tú hagas, y hazlo con gozo, con alegría. Cuando yo recuerdo la oración que hizo Ana, que Ana quería ser madre, quería tener hijos, y veía que Penina, que era la otra esposa que tenía Elcana, tenía hijos, y ella oraba, quería un hijo, pero cuando ella cambió su oración y decía, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar a ti. Cambia tu oración, cambia tu manera de estar actuando, y ahí vas a entender que a lo mejor estamos perdiendo tiempo, y ahí era donde Dios te quería tener con un propósito. Gente está esperando, ¿verdad? Que nosotros desarrollemos ese trabajo que Dios nos puso a nosotros para hacer ahí donde Dios nos tiene. Sí, y yo pienso que esto es algo muy importante de cómo Pablo podía decir a un trabajador y al patrón también, decirle, ¿verdad? Dios te dio a esta persona para que trabajara contigo, ¿verdad? Trátalo como a un hermano. Entonces Pablo menciona, porque tú ves, el siervo de Dios son aquellos los pastores, los que predican, pero Pablo nos habla y nos dice que ahora que hemos sido bautizados en Cristo y todo eso, ahora somos siervos de Dios todos. Todos somos siervos de Dios. Y allí donde Dios te puso, con la habilidad que Dios te puso, tú eres un siervo de Dios. Dios te puso ahí para que le sirvieras a Él. Y eso es lo que dice, hazlo como para el Señor. Ese trabajo, hazlo porque a través de eso
La gente se va a dar cuenta que Dios, o sea, tú lo estás haciendo para Dios con una excelencia, con un gozo, con una alegría, porque no lo estás haciendo para el hombre. Tú ves que va mucho más allá de simplemente estar trabajando para aquel hombre. Estás haciendo, dice que lo hagas como para Dios y que Dios nos va a recompensar. Y no importa dónde Dios nos tuvo, dónde trabajamos, dice que Dios nos va a llamar a cuenta de que ese trabajo donde Dios nos dio, nos va a pedir cuentas de ese trabajo. No importa quién fue el patrón, igual los hombres que tuvieron, ¿verdad? Dios les concedió el hacer dinero, el tener empresas, y cómo trataron a los empleados, porque aún Dios quiere que ellos también, aún ellos, ¿verdad? En su trabajo, lo que ellos desempeñan como dueños, como personas que traten bien a sus empleados. Y a mí que se me viene el hermano José, de cómo estaban ellos batallando bastante con otros dueños de los departamentos donde trabajan. Pero qué grande diferencia ahora que entró este nuevo dueño, que ahora dice que les paga viajes a Las Vegas, constantemente les da boletos que se vayan con su familia a ver juegos de béisbol. A mí me ha invitado a ir a cosas del rodeo, cosas así que lo recompensa constantemente. Y qué diferencia y qué bonito, ¿verdad? Eso que está dando ese señor, esa persona, un buen ejemplo, pero Dios quiere con un entendimiento de lo que es hacerlo para Dios. Por eso Pablo decía, aún a los esclavos, y si al que le perteneces es hermano, con mayor razón, dice, sírvele con más excelencia, y si no es, pues para que brilles allí, ¿verdad? A los esclavos y a los que tenían esclavos, que en ese tiempo y que eran hermanos, cómo deberían de tratarlos a ellos, porque ustedes ahora son siervos de Dios y les sirven a Dios y ellos les sirven a ustedes. Todo Pablo lo explicaba, que todo redondea, que en realidad pues todo es de Dios y todo le pertenece a Dios y Dios tiene ahí con un propósito. Y la Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces es mucho más que donde vamos a recibir paga para nuestros seres queridos, ¿verdad? Es mucho más de nuestro sustento. Sí, entonces, bueno, en cierre, la pregunta es, ¿en qué trabajo te ha puesto a ti Dios, verdad? ¿Qué trabajo te ha confiado? ¿Qué tarea te ha dado Dios? ¿Y cómo puedes, verdad, traer sabiduría, el orden de Dios a ese lugar? ¿Cómo podemos nosotros traer esa atmósfera del reino de Dios a ese lugar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Verdad? Y es importante pensar eso. Quizás no habías pensado de que Dios te colocó ahí, ¿verdad? Simplemente aquí estoy trabajando por mientras y a ver dónde más puedo entrar, pero ¿verdad? Qué importante es ver que Dios, ¿verdad? Dios puso ahí a Adán, ¿verdad? No es como que ahí resultó estar, Dios ahí lo puso para que cuidara, para que cultivara. Entonces Dios nos puso donde estamos. Y nos da una habilidad para ¿Sí? que desarrollemos eso, ¿verdad? Sí, entonces, con un propósito. Esa es la pregunta, ¿dónde te puso Dios y cómo podemos cultivar ahí? ¿Cómo podemos traer ese orden de Dios? Y en cierre, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios porque Dios nos ha confiado a nosotros el trabajo que Él está haciendo en el mundo, pues nos está haciendo parte. Él nos dice, bueno, yo te voy a dejar que tú cultives aquí, que tú trabajas para mí. Una administrador o un mayordomo no es dueño, pero el dueño se va y se lo confía, porque le tiene esa confianza. Entonces, hay que darle gracias a Dios por la confianza y porque Dios nos ha soltado las riendas ahí donde nos ha colocado, en trabajar, en cultivar, en cuidar esa partecita del mundo, porque el mundo es de Dios. Y una cualidad que debe de tener un mayordomo principal, seguramente hay más, pero es que se requiere que un mayordomo sea hallado fiel, que es digno de confianza. Entonces nada más, siempre en las cosas que el Señor nos llama y nos da enseñanza, se requiere humildad. Ojalá que podamos pedirle a Dios que hagamos esto con alegría, con gozo, con eficacia,
y ser humildes y reconocer si en realidad yo he estado renegando o haciendo de mala gana lo que yo hago, pedirle a Dios perdón y decirle, Señor, ayúdame a tener un cambio de actitud. Si yo hago las cosas siempre renegando, si siempre me quejo, si se batalla conmigo, que pueda ser humilde y reconocer, y Dios nos va a ayudar. Dios es un Dios de oportunidades, pero el tiempo que nos resta, yo creo que todo lo que estamos viendo ahorita señala que estamos en el fin. Vamos a hacer lo que nos resta con gozo, con alegría. Ahorita el versículo que les leía de Eclesiastés 9:10 dice que allá donde vamos ya después de la muerte ya no vamos a hacer trabajo. Aquí es el momento de trabajar y vamos a hacerlo con gozo para el Señor. Entonces, si quiere, damos gracias por eso, que Dios nos permite trabajar en su obra. Hay gente que dice, no, pues yo no puedo trabajar en la obra de Dios porque yo tengo que trabajar acá, pero estás trabajando en el mundo de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos hablando, cultivando el mundo de Dios, ¿verdad? Y qué bueno es eso. Hay gente que dice, bueno, no tengo contacto con gente que no es creyente para evangelizarle, para hablarle, pero tú estás cultivando el mundo de Dios ahí en tu trabajo, es donde Dios te puso. Fíjate todo el tiempo que Dios te tiene ahí, y es para eso. Dios quiere que la gente pueda ver a alguien que lo conoce a Él, ¿verdad? Dios quiere que se les predique con ese ejemplo. Entonces vamos a darle gracias a Dios, si no lo habíamos entendido así, de que Dios nos tiene ahí, de que Dios nos ha confiado. Dios nos puso ahí. Sí, y de que Dios nos tiene ahí trabajando para Él, y muchas veces ni sabíamos que estamos trabajando, ni lo estábamos haciendo eso, pero vamos a decirle, Señor, yo quiero hacer lo que aprendimos hoy, y a tener esa actitud que debe de tener un representante de Dios, y vamos a darle gracias por eso que nos confió, y busca maneras de que puedas en ese lugar representar a Dios bien, y que puedas traer ese orden divino, ese orden del cielo a ese lugar, ¿verdad? Que a veces se necesita. A veces hay una atmósfera muy fea en un trabajo y Dios nos manda ahí a nosotros porque Dios quiere que eso cambie, ¿verdad? Y si yo me porto igual o trueno por esas situaciones, no me aguanto por eso, entonces yo me voy a ir, no entiendo que Dios me mandó ahí. Entonces Dios tiene que mandar a alguien más, pero no logramos ver la obra de Dios ahí a través que Dios nos usó, no logramos ver a ninguna vida transformada porque Dios nos mandó ahí, y a veces nosotros no dejamos que Dios nos use, y los que a veces vemos que Dios está obrando acá y allá queremos ir, y Dios quería obrar acá o Dios quería obrar allá a través de ti, tú te fuiste, ¿no? Entonces esto es importante. Vamos a orar dándole gracias a Dios y que podamos tener este entendimiento y usarlo para representar a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por esta palabra, Señor, que viene para ayudarnos a entender que tú nos has puesto en este mundo, Señor, y nos has designado en un lugar, en un trabajo, pero que tú, Señor, nos has puesto ahí, nos has dado una habilidad, Señor, por la cual se nos ha contratado, se nos ha dicho, Señor, para trabajar, para ocupar ese puesto. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender que todo es tuyo y que eres tú, Señor, el que tiene el control de todas las cosas y esperas cosas de nosotros. Tú nos pusiste ahí en ese trabajo, nos diste la habilidad y ahora esperas que ahí, Señor, la gente que no te conoce te pueda conocer a través de que tú nos pusiste ahí con un propósito. Dios del cielo, sabemos que todo lo que los propósitos tuyos redondean a que la gente te conozca, a los que no te han conocido, Señor, y tú nos llevas a esos lugares y nos pones ahí, y que podamos entender que tú nos estás dando, Señor, ese lugar, ocupar ese puesto ahí, porque tú quieres hacer algo a través de nosotros en ese lugar. Señor, cuando el Señor viene esa luz y ese entendimiento a nuestras vidas, Señor, que somos tus siervos y que nos estás colocando en esos lugares para servirte a ti, para que tú nos quieres usar para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a entender eso, Señor, y a hacerlo con todo nuestro corazón, sabiendo que lo que hacemos no lo hacemos como para los hombres, sino como para ti. Así lo dice tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, a cada uno
y que cambie si teníamos un concepto equivocado del trabajo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, el concepto y poner en orden, Señor, el concepto correcto de lo que tenemos que hacer. Y aquellos que tú les has concedido, Señor, el poder hacer dinero, el tener empresas, el tener, Señor, negocios y todo, Señor, que entiendan por qué se los diste, para qué se los diste y que puedan todo usarlos, Señor, esas habilidades para la gloria de tu nombre, porque tú nos pedirás cuenta, Señor, de donde tú nos has puesto, qué es lo que hicimos en el lugar que tú nos pusiste, si verdaderamente entendimos que nos pusiste ahí para servirte, Señor, y nos vas a llamar a cuentas, y dice que aún eso, Señor, nos llevará, Señor, a ser recompensados o a pagar, Señor, las consecuencias, Padre. Ayúdanos, Padre, porque un día nos vamos a presentar ante ti, entender que tú nos has puesto en este tiempo y en el lugar donde estamos para hacerlo con gozo y con alegría, porque ahí nos pusiste tú, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo, aquel que está pasando por necesidades, Señor, sigue obrando, sigue glorificándote, Señor, como hasta el día de hoy, ayudando a aquellos hermanos, Señor, que están pasando por situaciones difíciles. Los bendecimos en el nombre de Jesús y gracias, Señor, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias, tu Hijo amado. Gracias. Muchas gracias, Padre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pues Dios los bendiga, amados hermanos, ha sido un gozo estar con ustedes, saludarles y pasar este tiempo con ustedes, compartir este tema. Yo creo que es muy importante en este tiempo que estamos viviendo, vivir con gozo, no importa dónde estemos, porque Dios nos tiene ahí. Que Dios los bendiga, hermanos. Bueno, nos vemos la próxima. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y les esperamos, hermanos. Un placer platicar la palabra de Dios juntos y vamos a cultivar el mundo de Dios juntos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.